En la vida, a veces todo parece estar en su lugar, como si las piezas encajaran perfectamente. Pero, ¿qué sucede cuando algo inesperado irrumpe en ese orden? ¿Qué ocurre cuando el destino pone a prueba los muros que hemos construido a nuestro alrededor? Esta historia te llevará por un viaje inesperado, donde una pequeña niña, con su inocencia y valentía, desafiará las reglas de un mundo lleno de certezas. Lo que comienza como una petición aparentemente simple se convierte en un giro que cambiará la vida de todos los involucrados. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like si te ha gustado esta historia y déjanos en los comentarios de dónde nos escuchas y a qué hora. El ruido de la ciudad se levantaba con la primera luz del día. El bullicio de las calles, las bocinas, los pasos apresurados y las conversaciones rápidas se mezclaban con la fría brisa matutina. Desde el 42º piso de la Torre Crest, en pleno centro de la ciudad, todo parecía en orden. La inmensidad de la ciudad, sus ruidos y caos, se reducían a pequeños movimientos que se veían a través del cristal impecable de la oficina. Gonzalo Pérez, el CEO de Crest Corporation, observaba la ciudad desde su ventana con una taza de café negro que nunca llegaba a tocar. A sus 32 años, vestido con un traje gris perfectamente cortado, su cabello oscuro y bien cuidado, y con los ojos tan agudos como la línea del horizonte, parecía la imagen perfecta de control y éxito. Nadie dudaba de su capacidad para dirigir su empresa. Su reputación como un líder implacable era bien conocida. Nadie podía negar que llevaba la compañía con precisión, como un cirujano con su bisturí, sin emoción, pero con total efectividad. Sin embargo, no era un hombre sin corazón. Había aprendido una lección dura en los negocios. Todo el mundo tenía una intención oculta, un ángulo detrás de cada sonrisa, una estrategia detrás de cada apretón de manos. Por eso había rodeado su vida de muros, muros de cristal que separaban su mundo del caos. No había lugar para las ilusiones ni para la ingenuidad en su vida. Solo existía la realidad y el control. Esa mañana había seguido su rutina habitual. Actualizaciones del mercado, 2 llamadas con inversores y un desayuno tranquilo, solo. Pero algo sucedió cuando su teléfono en la oficina se iluminó con una llamada directa desde el vestíbulo. Eso no ocurría con frecuencia. En el vestíbulo de la Torre Crest, una pequeña figura cruzó las puertas giratorias de vidrio. Tenía 5 años. Su nombre era Clara. Llevaba un vestido rosa suave con un lazo en la cintura, sus zapatos blancos, ligeramente sucios, y el sobre arrugado que sostenía con ambas manos la hacían parecer una niña que venía de un lugar diferente. Su cabello castaño oscuro, ligeramente rizado en las puntas, rebotaba con cada paso. Se detuvo frente al escritorio de recepción, mirando con ojos grandes las enormes paredes de vidrio y metal que la rodeaban. La recepcionista Marta levantó la vista de su monitor y frunció el ceño con algo de confusión. ¿Te has perdido, pequeña?, preguntó Marta, inclinándose hacia el mostrador. Clara negó con la cabeza. No, señora, respondió, su voz suave pero firme. Dio un paso hacia adelante, levantó el sobre y dijo con una determinación tranquila: Por favor, señora, ¿puede entregarle esto al hombre más importante de este edificio? Mamá dice que es muy importante. Marta dudó, sus ojos cayeron sobre el sobre arrugado. El papel, aunque maltratado, tenía una caligrafía elegante y decidida. Para el señor Gonzalo Pérez, urgente y personal. ¿Sabes quién es el señor Pérez?, preguntó Marta con cuidado. Clara asintió con la cabeza. Es el hombre de quien mamá me dijo que buscara, respondió la niña. Marta había manejado incontables solicitudes extrañas en sus 7 años en el edificio. Había rechazado a medios de comunicación, buscadores de fortuna
incluso a un asistente de un senador. Pero esta niña en su vestido rosa, con esos ojos grandes y serios, era diferente. Había algo en su mirada que hizo que el corazón de Marta latiera un poco más rápido. No solo era la inocencia lo que la sorprendía, sino algo más profundo. Una tristeza antigua que no pertenecía a una niña de su edad. Una mezcla de miedo y esperanza. Esa clase de mirada que hace que todo lo demás pase a segundo plano. Miró a su alrededor. No había alerta de seguridad. Ningún adulto en las cercanías. Ningún equipo de cámaras ocultas. Solo una niña con un sobre y una sensación frágil en el aire que parecía que se rompería si no se hacía nada al respecto. Tomó el teléfono. La línea interna parpadeó en verde. Lo presionó. «Oficina del señor Pérez», contestó la voz al otro lado. Hubo una breve pausa antes de que Marta hablara. «Clara, es Marta en recepción. Sé que esto va en contra de los protocolos, pero hay una niña aquí. Vino sola. Tiene una carta para el señor Pérez. Dice que su mamá la envió». Otra pausa. Luego una voz tranquila respondió. «¿Está dirigida a él?» Marta miró el sobre nuevamente. «Sí, muy claramente. Dice, para el señor Gonzalo Pérez, urgente y personal». Sintió como si el aire en la oficina se volviera más denso. «Espera ahí», respondió Clara. Pocos minutos después, Gonzalo Pérez se apartó de la ventana, con el corazón aún latiendo con fuerza en su pecho. Algo en esa llamada había hecho que su rutina se desbaratara. El sobre que Marta había mencionado. Algo sobre ser urgente y personal ya comenzaba a inquietarlo. ¿Por qué alguien tan insignificante en su vida como una niña podía provocar esa reacción en él? No lo entendía, pero su sentido de control lo abandonó por un momento. Algo en su interior lo estaba empujando a hacerlo, a ver qué pasaba. En el vestíbulo Clara esperaba pacientemente, con sus manitas aferradas al sobre, mientras la recepcionista se acercaba a la entrada de la oficina de Gonzalo. «Él te verá ahora», dijo Clara, mirando al frente con esa expresión que había desconcertado a Marta. La niña caminó al lado de la mujer sin pronunciar palabra. La silenciosa tensión de la situación parecía envolverlas en una burbuja. Al llegar a la puerta del despacho, Marta la abrió y la invitó a pasar. Gonzalo estaba de pie detrás de su escritorio masivo, observando el mundo a través de su ventana. El brillo de la luz de la mañana caía en la habitación, haciendo que todo a su alrededor pareciera aún más distante, como si no perteneciera allí. Cuando Clara entró, los pasos de la niña resonaron suavemente en el suelo pulido, como si el eco de su llegada estuviera marcando un cambio irreversible en todo lo que él conocía. Se detuvo frente a él, en silencio, los ojos grandes mirando hacia arriba, hacia el hombre que todos temían y respetaban. La niña parecía pequeña frente a su enorme escritorio, pero había una determinación en su postura que no dejaba lugar a dudas. Gonzalo, por primera vez en mucho tiempo, sintió un nudo en su garganta al ver la expresión que ella llevaba en el rostro. Clara alzó las manos, entregando el sobre con un ligero temblor. Sus dedos parecían tan frágiles al sostenerlo, pero el gesto estaba cargado de una seriedad que paralizó a Gonzalo. «Esto es para usted», dijo, su voz suave pero firme. Gonzalo miró la carta en sus manos. El sobre, aunque arrugado, tenía una caligrafía cuidada, el nombre de Gonzalo Pérez, escrito con trazos cuidadosos. Algo en la escritura lo inquietaba, un sentimiento de familiaridad que no lograba identificar. «¿Quién la envió?», preguntó, manteniendo la compostura, aunque su mente comenzaba a acelerarse con preguntas sin respuestas. Clara bajó la mirada al suelo, su voz se hizo aún más suave. «Es el último deseo de mamá», murmuró apenas audible. «Si usted lo lee, tal vez algo bueno suceda antes de que ella se vaya al cielo». Las palabras de la niña le dejaron el corazón detenido. Algo en la simplicidad de esa declaración lo golpeó con la fuerza de un rayo. Ella,
Estaba hablando de una despedida, un adiós, y por alguna razón eso lo perturbaba profundamente. Él se sentó lentamente, abriendo la carta con una calma tensa. Dentro, 2 páginas aguardaban, la tinta azul borrosamente desdibujada en algunos puntos, pero con una caligrafía aún reconocible, llena de emociones contenidas. La letra parecía temblar, como si la persona que la había escrito hubiera luchado por mantener la compostura mientras trazaba cada palabra. El contenido de la carta era un golpe directo a su pecho. Si estás leyendo esto, me estoy muriendo. Traté de mantenerlo en secreto porque pensé que sería más amable de esta manera, pero ahora me doy cuenta de que la verdad importa más que el consuelo. No puedo dejar este mundo sin contarte la verdad. Clara es tu hija. Gonzalo sintió un estremecimiento recorriéndole la espalda. Las palabras le parecían de otro mundo, como si estuviera leyendo algo ajeno a su realidad. ¿Su hija? ¿Cómo era eso posible? La carta continuaba. Ella contiene tu risa, le gustan los girasoles, y a veces cuando duerme veo tu misma expresión en su rostro. Nunca dejé de quererte, Gonzalo, pero tuve que elegir el dolor silencioso del olvido en lugar de agregar más caos a tu vida. Gonzalo dejó caer la carta sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente. Laia Bennett. El nombre le golpeó con la fuerza de una tormenta olvidada. Laia, la mujer que había sido su primer amor, la que le había dado todo su corazón y luego desapareció de su vida. La Shum, mujer que lo había dejado sin explicaciones. Durante 6 años nunca la había nombrado. Nunca había hablado de ella, de lo que pasó. Todo había quedado guardado, enterrado bajo las paredes que había levantado para protegerse del dolor. Él miró a Clara, que, ajena al torbellino de emociones que se desataban dentro de él, caminaba tranquilamente hacia una planta cerca de la ventana, observando sus hojas con interés. La luz del sol acariciaba su rostro, y por un momento Gonzalo tuvo la sensación de que el tiempo se había detenido. Clara era su hija, la hija de Laia, y no había duda. Algo dentro de él lo sabía. Los recuerdos de aquella mujer, su risa, sus ojos, su amor, todo había regresado como una marea de emociones que lo arrastraban. Se levantó de su escritorio, dejando la carta abierta sobre la mesa. La niña estaba cerca, tocando las hojas de la planta como si estuviera en su propio mundo. Él la observó con el rostro lleno de confusión, angustia y una extraña sensación de haber llegado tarde. Muchas preguntas pasaron por su mente. ¿Era posible que Laia le hubiera ocultado este secreto durante todo ese tiempo? ¿Por qué no lo había buscado? ¿Por qué nunca había intentado encontrarla? Antes de que pudiera seguir pensando, escuchó la suave voz de Clara detrás de él. ¿Te gustaron las flores que mamá plantó en el jardín?, preguntó la niña mirando con curiosidad hacia él. Gonzalo no respondió de inmediato, no sabía qué decir. Un torrente de emociones lo invadió, y en ese momento comprendió que el control que había mantenido durante todos esos años, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, se desmoronaba ante la verdad de unas simples palabras. La niña miró al hombre con una serenidad inexplicable para alguien tan joven. Ella había llegado allí con un propósito. Algo dentro de él sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Gonzalo observó a Clara, sujeta al sobre que había entregado, mientras la niña caminaba hacia la ventana, mirando la luz del sol. Algo en su interior comenzó a ceder, como si las paredes que había levantado durante años se estuvieran desmoronando lentamente. Esta pequeña niña, que nunca había conocido, lo estaba desafiando a enfrentarse a la verdad que había estado huyendo durante tanto tiempo. ¿Quieres ver a mamá?, preguntó Gonzalo con suavidad. Clara asintió, y juntos se dirigieron al hospital. Al entrar en la habitación de Laia, Gonzalo sintió un nudo en el estómago al verla allí, tan frágil, luchando contra la enfermedad. Laia levantó la vista al verlo entrar y una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. «Tú
murmuró con voz débil. He estado ciego todo este tiempo, respondió Gonzalo, acercándose a ella. Clara se acercó a su madre y la miró. En ese momento, todas las piezas comenzaron a encajar en su mente. Ella era su hija, la hija de Laya, su primer amor. Sin palabras, Gonzalo comprendió todo lo que había perdido. Clara, sin saber el peso de lo que estaba sucediendo, miró a Gonzalo y dijo: «Mamá me dijo que este es su último deseo. Ella quiere que estemos juntos». Las palabras de la niña lo atravesaron. Todo lo que había hecho, todo lo que había querido lograr en su vida, parecía insignificante en ese momento. Laya, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Nunca quise alejarte de ella, pero no quería arrastrarte a mi dolor. No sabía qué hacer, solo quería que Clara tuviera una oportunidad». Gonzalo la miró, con el corazón apretado, comprendiendo por fin lo que había perdido y lo que aún podía salvar. No se trataba de perfección, sino de lo real, de lo que importaba. Decidió que no perdería más tiempo. Días después, comenzó a involucrarse más con Clara. La niña lo aceptó sin reservas y, poco a poco, fue encontrando su lugar en la vida de ella. Laya, aunque débil, encontró en Gonzalo un apoyo que ya no esperaba. La enfermedad no se detuvo, pero por un tiempo, la paz volvió a sus corazones. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te ha tocado el corazón esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Dale like al video si te ha gustado y déjanos un comentario contándonos desde qué lugar nos escuchas. Continuamos con la historia. Al final, Gonzalo comprendió que no necesitaba ser perfecto para ser un buen padre. No podía cambiar el pasado, pero tenía una segunda oportunidad para estar allí por Clara, por Laya, y esa oportunidad valía más que todo lo que había logrado en el mundo de los negocios.